Si tuviera que leer el extenso currículum de esta persona, estaríamos ocupando el lugar de los ponentes de hoy y de mañana. Pero yo quiero referirme no solamente a lo que es él como catedrático, como investigador, como creador de ideas que están cambiando el mundo, sino un placer reconocerlo como en la cercanía. Y me encanta, ¿no? Porque vemos esos hombres ahí con tanta sabiduría, que aquí es como mi padre, como mi hermano, incluso como mi hijo. Así que nos dejo en compañía. Muchísimas gracias, Fer. Adolfo Castilla. Muchísimas gracias, Fer. Como podéis deducir de lo que ha dicho Fer, y como podéis ver, soy un simio. Un señor que lleva tiempo jubilado, pero no se asustaréis. Suelo decir que soy un señor digital. Es decir, no soy un nativo digital, pero un señor digital, que es una figura que se supone que me mantengo muy activo en relación con los cambios en el mundo. Y eso es una actitud realmente creada con motivo de haber dedicado a la perspectiva desde muy pronto. La perspectiva, como sabéis, y como muchas otras cosas, es una actitud. Comentaban del mariscal Wellington que en las batallas, sobre todo en las que tuvo en España durante tanto tiempo, había adquirido la habilidad o la actitud de, cuando se encontraban ante una montaña, de imaginar lo que podía haber detrás de la montaña, y discutía con su hermano mayor, iba discutiendo, y había adquirido tanta habilidad en eso que solía acertar en lo que iba a ocurrir después de la montaña en términos del enemigo, de los efectos, etc. La actitud hacia el futuro es efectivamente una actitud, aunque como sabéis muy bien, sobre el futuro solo se pueden hacer conjeturas, es decir, no hay posibilidad de hacerlos, pero independientemente de esas cuestiones que van al hilo de lo que ha dicho Fer. Mi idea hoy es hablaros de la conciencia humana en el transhumanismo. Doy esos datos. Tengo una plataforma de blogs que la tienen ahí, Economía y Futuro. Entonces, mi idea es la siguiente. El transhumanismo es en realidad una contribución del hombre a su propia evolución, a la evolución de su especie. Se habla siempre de la tecnología como elemento principal, pero la tecnología no es otra cosa que algo creado por el hombre. Luego, el hombre con la tecnología está en posición de actuar sobre la evolución. ¿Por qué saco a reducir esa cuestión? Porque fijaros, una de mis experiencias más extensas en el tiempo ha sido mi colaboración con la World Future Society. Fui presidente del capítulo español de la World Future Society hasta que realmente la etapa terminó, sigue existiendo en Chicago, pero ya no es lo mismo que antes. Entonces, así solía sentirlo en San Juan, y en algún tiempo tomé contacto con Barbara Max Howe, que desgraciadamente murió en el 2019, bastante mayor. Ella hablaba de la evolución consciente y explicaba cómo los hombres podemos actuar sobre esa evolución. Es verdad que ella lo veía desde un punto de vista muy social, más que desde el punto de vista más material que lo vemos hoy a través del transhumanismo. Pero fijaros, es curioso porque en esa época, en los años 70, finales de los 70 y los 80, que ella asistía bien a casi todas las reuniones de la World Future Society, yo creo que le pasaba muy por a mí, que no había entrado todavía en un conocimiento cercano del transhumanismo. Lo más que yo hacía en esa época, solía ver unos stands de un grupo que se llamaba Transhumanistas, y que yo solía ir a hablar con ellos. Y francamente, en esa época me parecían una secta, me parecían una organización de New Age,
tenían una serie de conflictos y por tanto tengo la impresión que Max Havelaar tampoco entró mucho en contacto con ellos. Pero es cierto que el transhumanismo hoy es un movimiento cultural e intelectual internacional que tiene como objetivo final transformar la condición humana mediante el desarrollo y fabricación de tecnologías ampliamente disponibles que mejoren las capacidades humanas tanto a nivel físico como psicológico. El transhumanismo está fuertemente ligado al transhumanismo. Para muchos el primero es el camino y el segundo la vida. No voy a contarle esto, que lo saben muchos de ustedes, que vamos a tener gente de mucha más categoría hablando sobre ello. Es verdad que si uno revisa la historia, ahí hasta el siglo XVII, incluso con la figura de William Godwin, el padre de Mary Shelley, la autora de Frankenstein, que hablaba de las cosas que hablamos en el transhumanismo, el sexo de la vida, la posible inmortalidad, especialmente el ruso Nikolai Fyodorov. Julian Huxley se puede decir que es el más cercano no solo en el tiempo, sino en haber previsto cambios importantes. Pero lo cierto es que desde un punto de vista formal, el tema surge en los años 70 de la mano de Sfandiari, que todo el mundo conoce, que por cierto cambió su nombre a FM 2030 y que desgraciadamente, y lo siento muchísimo, se supone que 2030 era el año que él se había fijado para su vida. Murió en el 2000 con 70 años, nació en 1970, murió en el 2000 con 70 años, lo cual es para sentirlo. Pero él fue el que aportó, sobre todo a través de un sobre en la New York, el New School of Social Research. Hubo una serie de personas interesadas que se fueron agrupando en el proceso de una transición, en el proceso de una transición humana, Hay una definición que la pueden ver ahí, no la ver, que surgió de estos primeros transhumanistas, en el que la preocupación es ligar el transhumanismo al humanismo, es decir, cómo del ser humano al que tanta importancia le hemos dado y que se nos llena la boca hablando de su humanidad y de su esencia humana, y la definición que ven ahí trata de unir los dos fenómenos, etc. Hay infinidad de libros, como sabéis, pero entre los más recientes está el de Antonio Díez, los dos de Antonio Díez, que se ha escrito el de transhumanismo y cuerpos inadecuados de observación también. Luego Sarri, el francés, que también hay multitud de libros, entre los que tengo encima de la mesa he elegido eso. Más específicamente, mi intención era hablar de la conciencia humana. La conciencia humana, como sabéis, hay veces uno dice, pero bueno, este hombre tiene sentido de la conciencia, sabe lo que es la conciencia, sabe lo que es esa actividad interna del hombre, esa actividad, el pensamiento, la intelectualidad, la imaginación, la creatividad. Hay veces que uno duda de que la persona que tiene delante haya interiorizado la conciencia, que suponemos que la tenemos todos los hombres, pero es también cuestión de profundizar en ella, tener la capacidad de interiorizar profundamente en el mundo de la conciencia. Cuando uno entra en ese mundo se da cuenta de dos cosas. Uno, bueno, ya sabéis, es el yo personal. El yo personal es la culminación de la conciencia. Cuando entra en ese mundo se da cuenta primero que es real, y es real, tan real como la materia. Pero segundo, no sabemos en qué consiste, no sabemos eso que soñamos por la noche, en qué pantalla esa película que vemos cuando vimos, en qué pantalla se proyecta, cómo está producida, es redes neuronales, cómo es el mundo del yo personal. Ese yo personal es importantísimo porque de él depende la verdadera imaginación, la verdadera creatividad, la verdadera inteligencia, que es el objeto, el fundamento de la conciencia es lo que ocupa.
Por supuesto, ya sabéis que en este tema de la conciencia hay diversas interpretaciones, pero desde luego lo más corriente hoy, que vivimos un predominio del materialismo, del naturalismo, del realismo, es creer que la conciencia forma parte de nuestra naturaleza. No son dos naturalezas, como decía Descartes, sino que forman parte de nuestra naturaleza. Y hay implicaciones de todo tipo. Es decir, que el cerebro de la conciencia es la máquina, la sala de máquinas del cuerpo, del hombre, etc., hace interpretaciones diversas, hasta que es un fenómeno, hasta interpretaciones muy diversas del tema. Pero no se acaba de saber en qué consiste la conciencia y cómo actuar sobre ella. Por tanto, de verdad, no sabemos en qué consiste la inteligencia humana, en esa derivada de imaginación, creatividad e inteligencia. No sabemos en qué consiste, y atención, por lo que no sabemos en qué consiste, las máquinas no la van a reproducir. La inteligencia artificial, como saben ustedes, tiene mucho de marketing, el propio nombre. La inteligencia artificial se suele distinguir entre inteligencia artificial normal y inteligencia artificial fuerte. La inteligencia artificial normal está avanzando a grandes velocidades, pero la inteligencia artificial fuerte está parada. Está parada porque no sabe programar en qué consiste la conciencia. Y la gente, los que se ponen más serios, dicen, no, sí es distinto, es un fenómeno distinto del materialismo, del físico, de la materia, etc. Pero ya encontraremos, forma parte de lo que somos y ya encontraremos su explicación. Yo no creo que sea así, no creo que sea así. Si no cambiamos fuertemente, no me gusta la palabra paradigma, pero si no cambiamos de interpretación de las cosas. Es decir, los conocimientos actuales no nos permiten indagar profundamente en la conciencia. No me quiero extender. Como sabéis, hay muchos filósofos que se han transformado en neurofilósofos. John Searle, uno de los fenómenos de la mente más importantes del mundo en los últimos tiempos, cada vez está más cerca de la neurociencia. Y hay filósofos que dicen su editorial que gastan más tiempo en el laboratorio de neurociencia de sus universidades que en reflexionar por su cuenta. A pesar de eso, John Searle, con la habitación china, esto es importante porque decimos, estamos a punto del test de Turing, pero el test de Turing no nos explica en absoluto que existe la conciencia detrás. El test de Turing es una prueba infame, es una prueba de que te dice que la inteligencia artificial normal, es decir, la que programa y la que crea el hombre, ha avanzado muchísimo. Y existe la posibilidad de que uno crea que el que está detrás de la pantalla es el sangue. Si le dice, a pesar de eso, puede que esté detrás de la pantalla no tenga conciencia. La conciencia es algo sutil, algo profundo, es lo que nos permite pensar y saber que pensamos, saber que sabemos, vivir y saber vivir. Bueno, con eso, ¿qué es lo que yo he hecho para esta presentación? El trauma que dijo el darwinismo, la teoría de la evolución humana sobre la conciencia, nada, no dijo nada. No se explicó los cambios físicos del hombre, pero no dijo ni media palabra de la conciencia. Es curioso, hay un artículo reciente que utiliza de John Searle, precisamente, que explica cómo el darwinismo hizo consideraciones muy importantes sobre lo que era el enfoque de Aristóteles, el enfoque histórico, cómo cambian los hombres, decía Aristóteles, ideológicamente, es decir, con un objetivo, y el objetivo tiene un objetivo hacia el que se enfoca, y con eso cambia. También digo, no, mire, aparte del objetivo y aparte del mundo interno, hay una segregación de flujos en el hombre y hay una evolución propia de la física del hombre, por tanto, un cambio radical en ese aspecto. Pero el propio John Searle, al hablar del darwinismo, no menciona en absoluto ninguna referencia a la conciencia.
Pero después se aprende, de pasado. Muy deprisa, entonces, veréis, he revisado también una reciente bueno, boliviana, como dice así, trato de terminar en poco tiempo para decir lo siguiente. Uno de los trabajos más interesantes que he visto es el de Emilio García, que responde así, recibe lo que dice, que mire, la conciencia es fácil de definir, lo que pasa es que no la estamos investigando, no estamos avanzando en su explicación. El artículo de Emilio García revisa los proyectos actualmente en marcha en el mundo y es, en cierta manera, una contestación a sí. Pero, en resumen, ¿qué es lo que yo le podría decir? Como él se refiere mucho al tema ético, al tema de los derechos humanos, la conclusión sería la siguiente: el transhumanismo y el transhumanismo exactamente no son otros como temas serios de interés y debate. Mucho de lo que dice sobre ello resulta muy especulativo. Atención, que mi preocupación es que decir que el hombre va a evolucionar, que va a cambiar, que va a extender su vida, que va a crear el robot, fíjense, todo eso es muy fácil de decir. Si no se detiene en que uno puede llevar más tiempo de que creemos, hay dificultades que costará un montón resolver. Y tercero, hace falta una nueva visión, que es lo que yo llamo espiriciencia, una combinación de la ciencia y del espíritu, y una forma de enfrentarse al espíritu. Termino, por tanto, Estamos pasados. Estamos 5 minutos pasados. Bueno, termino diciendo, por supuesto menciono Penrose, Chalmers y Dreyfus, que son personas conscientes de la dimensión y de la diferencia que existe entre la materia y la conciencia. Yo mismo, en busca de ese nuevo enfoque, de cómo debemos, perdón que estoy puramente especulativo, pero he dicho por qué Einstein se paró en la ecuación que todos conocemos, que relaciona la masa de la energía es igual a la masa por la velocidad de la luz. Ahora, ¿por qué no se fijó en que detrás de la energía hay información? ¿Y por qué no se fijó que detrás de la información hay conciencia? Termino ahí.